Excitabilidad nerviosa y luego vemos la excitabilidad muscular. La semana que viene yo terminar la parte esta. Me imagino que ustedes van a preguntar. Bien, muy bien. Luego viene el profesor Peroso darle creo que socorro de otra parte de la parte de lo que es la membrana celular, si se acuerdan, yo les había dicho que la membrana celular no es una estructura rígida, sino es móvil, o sea, es muy dinámica, mejor dicho. Y está configurada por ácidos grasos en capas lipídicas y de entre ellas para tener proteínas que la atraviesan, o proteínas estructurales también, canales iónicos, transportadores, etc. Existen células que son fácilmente excitables. Por ejemplo, vamos a tener las células neuronales y todas las proyecciones protoplasmáticas de estas células. Lactón, dendrita. También otras células que son fácilmente excitables son las células musculares, tanto la musculatura esquelética, la musculatura cardíaca y musculatura venosa. También existe otras células excitables como son glándulas. La célula beta del páncreas, las células alfa del páncreas se excitan y entonces también produce toxicidad. Y por medio de ello también liberan hormonas. Ahora bien, dentro de, me imagino que lo que suministro los días, después de los días, ya vieron bien, los tipos de células nerviosas. Tenemos la célula de la glia, ¿verdad? Dentro de la célula de la glia vamos a tener las células macrófilas, las células de la microfia y luego células de Schwann que van a producir la mielina a nivel del sistema nervioso central. Mientras que a nivel del sistema nervioso periférico, la mielina es producida, la célula de Schwann es producida, produce la mielina a nivel del sistema nervioso periférico, mientras que los oligodendrocitos son los que producen la mielina a nivel del sistema nervioso central. Son más abundantes las células de la glia que cualquier otra. Nosotros, las células neuronales, por ejemplo. Ahora, las células neuronales están aproximadamente de 10 a la 11 neuronas. De esto existen especulaciones que solamente utilizamos el 10 al 12% de las neuronas. Aquellos que son individuos más capaces, que tienen habilidad mental para poder tratar de utilizar mayor cantidad de neuronas, tienen una capacidad de intelectual mucho más alta. Como se ven, las células de glia son de 10 a 50 veces más que las neuronas. No es cierto que el consumo de alcohol también mate las neuronas. Lo único que es que el consumo de alcohol lo que hace es interponerse entre las sinapsis. Y entonces, entre más interponga entre las sinapsis, para disminuir la sinapsis entre las neuronas, lo que trae como consecuencia una disminución de la comunicación entre neuronas. Y si usted puede estar al lado del otro y no se comunica, tampoco le va a servir de nada. Ahora, ¿cuál es la función de la célula de la glia? Le da firmeza, estructura y sostén. Y hace mantenimiento, el mantenimiento también a la sinapsis. También hay proceso de fagocitosis, destrucción de células, en este caso neuronas. Allí tienen. La célula de la macrófila está formada por los astrocitos hay astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. Mientras que la microfia en realidad son células fagocíticas que están, o mejor dicho, macrófagos que han pasado del compartimento vascular al sistema nervioso central. Ahora bien, también
también tenemos células de premio, los pectinocitos, tanicitos y las células del epitelio coloideo. Los pectinocitos son los que están ubicados a nivel del flor renal del epitelio, que permite, ellos alimenta, el líquido cefalorraquídeo alimenta estas células, las células son cilíndricas, el epitelio simple, son ciliadas. Los tanicitos están ubicados a nivel de lo que son los ventrículos del sistema nervioso. Están relacionados con opciones vasculares, protección epitelial también del sistema nervioso. Aquí, el epitelio coloideo. Estas son células que están alrededor del vaso sanguíneo o del neurocoloideo. Este le da una característica propia a este plexo porque permite la filtración especializada de plasma, permitiendo la salida o hacia el sistema nervioso, hacia los compartimentos, hacia los ventrículos de líquido cefalorraquídeo, que es un líquido especial. ¿Ok? Aquí no sé, es fluido. Ahí tiene esos fluidos, novio. Si te da pena el corazón, Ya va dentro, ya va dentro. ok, no hay problema, hay que decir un ratito. Esto es chiste malo, perdón, disculpen los astrocitos filosos que se forman el 80% de los se unen a los capilares. ¿Cuál es la finalidad? Producir la barrera hematoencefálica, impedir el paso de proteínas de la compresión molecular y de células. ¿Okay? Barrera hematoencefálica. El sistema nervioso debe estar aislado, no es aunque sí pasan muchas sustancias, pero no todo debe pasar. ¿Okay? Forma, está unido a la piel madre, forma la membrana alimentante biliar superficial, los vasos sanguíneos mayores y membrana alimentante periventricular. También se ubica a nivel de sustancia blanca, tiene fibra y cuando hay cicatrices por destrucción de la neurona, se ubica allí. Por ejemplo, que hay destrucción de neuronas, entonces se ven muchas células diarias. Los astrocitos protoplasmáticos están ubicados a nivel de la sustancia clínica. Está una lámina alrededor de los axones dendritas y complejo sináptico. Otros astrocitos están ubicados a nivel de la pituitaria, ¿verdad? Y a nivel de los ganglios nerviosos. Bueno, dentro de la función de los astrocitos vamos a tener que controla las concentraciones de hidrogenio o de protones de hidrógeno, ¿verdad? Y potasio. El exceso lo rechaza ellos. Ella tiene, o estas células tienen uniones de hendidura. Estas uniones de hendidura es muy parecido a lo que son las uniones entre las células musculares cardíacas, que permiten el intercambio iónico y produce, cuando se produce un potencial de acción, pasa de una célula, de un astrocito a otro. Esto es como si fuera una sinapsis eléctrica. ¿Okay? Altera la expresión de gliga, que es lo que hace, protege la sinapsis. También puede ubicarse entre las sinapsis, o sea, así como la protege, también puede bloquear sinapsis. Evita el exceso de neurotransmisores. Presenta receptores a los mediadores químicos. Allí tienen las uniones de hendidura. Estas son las uniones de hendidura. Acá, estas están acá. Y esta sería la representación esquemática. Si aquí viene un potencial de acción, los iones entran hacia acá y se produce un potencial de acción hacia adelante.
cuando está aquí está cerrado y hay un cambio de configuración y permite el paso de iónico. Una de las cosas es que produce factor de crecimiento neuronal. Esto permite el mantenimiento de las neuronas, que se crezcan, que haya también mielina. ¿Okay? Por ejemplo, las enfermedades estas de Gaucher o de Scrappy, cefalititis por bovina, es la misma, pero diferente especies. De estos cruces de humanos, el Scrappy en el ovino y el cefalititis por bovino en el vacuno. Es producida por un prión, que es una proteína. Cuando se consume, el prión ataca las proteínas que están en la membrana celular y cambia la configuración química, dando de estrogiro a levogiro. Entonces las proteínas pierden su funcionalidad. Las células se destruyen. ¿Sí? Eso produce la glicopursia. Eso por consumir el cerebro. ¿Cómo? Por consumir el cerebro. O carne también, no muy bien cocida. Ok, aquí tienen los antrocitos. ¿Qué hacen los antrocitos? El exceso entonces de mediador químico lo atrapa, ¿verdad? Y los mediadores lo transforman en una sustancia que no sea mediador químico, como el glutamina, ¿verdad? De la semestre pasado creo que le pregunté esta glutamina se puede transformar en GABA, y el GABA es un mediador químico que actúa sobre un receptor, que es un canal de cloro. El canal de cloro, ¿qué es lo que hace? Detrás, al este canal de cloro, entra cloro y produce una hiperpolarización de las células. O sea, pasa de menos 70 a menos 90 a menos 120 milivolts. Y se inhibe la neurona o la célula. El entrocito, ¿qué es lo que hace? Capta este GABA, el exceso, y lo transforma en una sustancia que, en este caso, glutamato de glutamina, y que puede pasar nuevamente a la neurona. El exceso lo degrada. ¿Aló? Sí. 7, 8, 1, 9, 2, 5, 2. 9, 2, 5, 2. Estamos aquí. ¿Qué hacen los oligodendrocitos? ¿Qué función tienen? ¿O qué características tienen también? Abundante reticulo plástico, granular y con ribosoma. No tiene filamento y ausencia de glucógeno. Las neuronas no pueden almacenar glucógeno. Quien almacena glucógeno son los endrocitos. Las neuronas, como cargan glucosa, así la utilizan rápidamente. Los oligodendrocitos interparticulares están intercalados entre los axones mielínicos y producen las prolongaciones, unas proyecciones protoplasmáticas a nivel central. Los oligodendrocitos producen la mielina alrededor del axón de las neuronas. Ya les había dicho de la microbia, que está ubicada en los procesos inflamatorios y los y hay procesos de fagocitosis. Ellos destruyen las neuronas. Cuando vean esta anatomía patológica, van a ver lo que llaman el maldito perivascular. El proceso inflamatorio en el sistema nervioso siempre va caracterizado por alrededor de un vaso sanguíneo, en el sistema nervioso muchos fagocitos o células linfoides en el sistema nervioso. Claro, la anatomía patológica, pero ya pasó, ya murió el animal. Yo simplemente colaborando
tenemos los linfocitos, ya yo había dicho que están en contacto con el receptor de los líquidos auxiliares y están ubicados en el canal del pene y en los ventrículos. Los tanicitos están ubicados a nivel de la eminencia media en los ventrículos también. Están relacionados con la vía madre y los vasos sanguíneos. Aquí las células epiteliales coroidales forman el plexo coroideo, evitando el paso de proteínas de alto peso molecular. Controla la posición física del virus cefalorraquídeo. Eso es producto de la aquaporina. Las aquaporinas que son proteínas que son que captan el agua y le permiten el paso a través de las células y son vertidos en los ventrículos. Bueno, ahí tienen aflocitos, los que están en verde, que están alrededor de la sinapsis, ¿verdad? También forman las paredes o la barrera hematoencefálica. Aquí también va el metilocito, los oligodendrocitos que producen la vaina de mielina y la microbia que está alrededor de los vasos o los hechos inflamatorios. Y tienen otra vez lo mismo. ¿Qué estará pensando de ellos? Tratar de lanzarse. ¿Está vestida la actualidad? Entonces solamente ponemos a pensar en otra cosa diferente. Porque pocos niños tienen que hacer ya 6 años. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí? ¿No sabe? Nuestro miedo más profundo. ¿Cuál es tu miedo más profundo, señores? Va a verme aquí, porque eso no puede ser. En realidad, yo veo lo que dice acá. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiado. ¿Okay? Nuestro miedo más profundo es el de ser poderoso, más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien, la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. No hay nada iluminador en cogerte para que otras personas se vean y no se sientan inseguras. Hacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Han nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos de lucir y dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera la otra. Esto es una dama llamada Marilyn Williams. Este vino parte del discurso del presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, cuando le ganó la presidencia. Si él pudo hacer, porque ustedes no pueden hacer. O sea, no es el miedo a los demás, el miedo a ustedes mismos. Ustedes pueden lograr las cosas. ¿Cuántas personas comenzaron con ustedes en preescolar, bachillerato, en la escuela, bachillerato y ustedes están acá? ¿Y cuántos comenzaron con ustedes aquí en la universidad? Entonces todo depende de ustedes. Si ustedes no tienen la voluntad de ser mejores que nadie, lo va a obligar. ¿Qué es una neurona? ¿Qué es una célula? ¿Qué es una neurona? Sí, señora, ustedes no lo creen, yo voy a preguntar en esta memoria, ¿qué es una neurona? ¿Qué es fisiología? No sabe. ¿Sí? Se lo pregunto. ¿De dónde se origina la neurona? Histología, en embriología, yo no sé. Entonces, ustedes lo saben, pero o se lo vieron en algún momento, pero ustedes tienen que sacar las cosas de sí mismos. La neurona es la unidad estructural anatómica institucional del sistema nervioso. Está conformado por un soma, tiene dendrita, tiene producción protoplasmática como la
axones que son cilindroejes, ¿verdad? Y se caracterizan ¿por qué? Porque pueden ser del tipo sensitiva, motora o de integración. ¿Sí? También podemos hablar de neuronas altas, neuronas bajas, y también de acuerdo a su conformación. Ahí lo que murió. A ver, su conformación, que estructura que puede ser unipolar, bipolar o multipolar. Ok, agrupaciones neuronales. ¿Dónde están las neuronas? En los ganglios espinales, en el tallo cerebral, a nivel de, pueden estar intramurales entre los órganos, ¿verdad? A nivel del tallo cerebral, en la corteza cerebral, podemos tenerlo en la corteza cerebral, a nivel de médula espinal, donde está internamente, vamos a tener también a nivel de la pituitaria amarilla, podemos tener neuronas a nivel de la retina, en el oído interno, ¿okay? Parte de una neurona, cuerpo del neurocito. Entonces, todo lo que ustedes tienen en histología, a excepción de que no tiene centriolo. La neurona no tiene centriolo, por lo tanto, no pierde la capacidad de poder dividir. Tiene todo lo demás, menos centriolo. Entonces, tiene dendritis, tiene núcleo, retículo endoplástico, aparato y citoesqueleto, mitocondria. ¿Okay? El axón es un cilindro N, un proceso tubular, y tiene a nivel de la superficie o de la membrana, que es para la transmisión del impulso nervioso, mientras que dentro va a hacer el transporte axoplántico. Y ahí transporta axoplántico lento y uno rápido, o uno anterógrado y retrógrado. ¿Se acuerdan de ello? Creo que yo le dije, la quinoquina, ¿la portada? Sí. El anterógrado va desde el soma hasta el axón, cualquier terminal del axón o a cualquier botón presionado. Hay uno lento que va de 0.5 a 10 milímetros por día, y este da por la polimerización de proteínas a nivel de superficie, mientras que el otro lado se está depolimerizando. Y la rápida es por los microtúbulos, que va alrededor de unos 400 milímetros por día. Y cada otro lado hay el retrógrado que va desde el soma hasta el cuerpo, y son alrededor de 200 milímetros por día, por microtúbulo, y está dado por la vertigina. Entonces, lo contrario, este es el transporte que utiliza el virus de la rabia. Bueno, va el transporte de aquí para acá, ¿verdad? O de allá hacia el soma. Esto depende a través de los microtúbulos. Ahora, la mielina es producida por la célula isla del sistema nervioso periférico, mientras que los linfocitos lo producen a nivel del sistema nervioso central. Los nódulos de la piel son los espacios que hay entre mielina, aquí hay un espacio. En este espacio son los nódulos de la piel. Esto es mielina. ¿Dónde no hay mielina? En los pies terminales. Y hay neuronas que no tienen mielina, o axones que no tienen mielina. Por ejemplo, los axones largos de las células de las neuronas magnocelulares que van del núcleo paraventricular hacia la neurohipófisis, no tienen mielina. Muchas de las neuronas o de los axones que inervan los dientes no tienen mielina. Por eso el dolor es muy exquisito. Empieza muy suave y va como en onda, porque el impulso nervioso va en forma de onda. Y un estímulo, el dolor va en forma de onda, y se va incrementando. A medida que la frecuencia de las ondas se va incrementando, el dolor se va incrementando también. Por eso es un dolor muy sui generis, muy diferente a cualquier otro dolor.
básicamente cómo se clasifican las neuronas. En apolar porque no tienen proyección de protoplasmática. Y estamos ya en local. Unipolar porque tienen una sola proyección. Por ejemplo acá, o esta, una proyección. Bipolar porque tiene una proyección, dos proyecciones. ¿Okay? Y multipolar como esta estructura que está acá, o esta que está aquí, este es su centro, son las que están a nivel de corteza cerebral, que son células de integración o que procesan información. El cerebelo es múltiple. La célula de Golgi, digo la célula de Purkinje. Entonces también, de acuerdo al funcionamiento, decimos que hay neuronas sensitivas o aferentes. De esas neuronas sensitivas o aferentes también hay neuronas sensitivas, aferentes o centrípetas, de tipo alta y baja, es por la ubicación. Las bajas son las que van desde los receptores hacia la médula espinal. Y de la médula espinal hacia los centros superiores, estamos hablando de las neuronas altas. Mientras que las neuronas motoras, eferentes o centrífugas bajas, se dividen en dos a su vez. Altas, que van desde los centros de control motor o de la corteza motora hacia la médula espinal. Y de la médula espinal salen las bajas, que van desde la médula espinal hacia, por ejemplo, la musculatura esquelética, para cumplir la función de contracción muscular, la estimulación de la contracción muscular. Eso sería la motoneuronas alfa, por ejemplo. O la motoneuronas gamma que irían al uso muscular. Me faltaría entonces las células internunciales, intercalares o interneuronas, o también se llaman algunas multipolares, que están ubicadas en la sustancia gris. Son, por ejemplo, hay la célula de Renshaw. Las células de Renshaw son unas células que intervienen en la producción de lisina como medidor químico. La lisina es un medidor químico que actúa sobre receptores de lisina, que son canales de cloro también, al igual que el GABA. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hago este movimiento es de flexión del antebrazo. Las motoneuronas alfa, que yo estoy diciendo de mi cerebro, que son las motoneuronas bajas acá, que estimulan la liberación del medio químico, que es este tipo de y le dice a la musculatura esquelética acá, con estímulo, que lo vamos a ver luego, contracción, una contracción muscular. ¿Sí? Aquí entonces yo contraigo. ¿Qué sucede con los músculos que están, los extensores, están inhibidos? ¿Quién inhibe esos receptores? ¿Quién inhibe esas neuronas, motoneuronas altas, de los músculos extensores? Interneuronas de Renshaw liberan el error químico, que es la glicina, las hiperpolariza, o sea, porque entran cloro, y entonces estas motoneuronas alfa se inhiben, no se estimulan. Por lo tanto, los músculos extensores se relajan. Lo contrario es cuando yo extiendo el brazo, los músculos extensores se estimulan y los músculos flexores se inhiben. Otra interneurona, el Renshaw, de los músculos, de las motoneuronas alfa, los músculos flexores están inhibidos. La estimulan se estimulan las interneuronas y inhiben a las motoneuronas alfa de los músculos flexores. También, por ejemplo, si hay algún individuo que se queme o se pinche o sufre una lesión, existe el reflejo, lo que llama reflejo de retirada. Trata el miembro de retirarlo del sitio donde ocurrió la lesión y por más que algunas veces trata de moverlo, el individuo no lo puede mover. ¿Por qué? Porque en el neuronas de lesión se han estimulado tantas que han bloqueado todos los músculos o todas las neuronas alfa que inervan a los músculos extensores. ¿Sí? Eso es una experiencia. Después de cierto tiempo, pues puede ser.
aquí tienen tipo de motoneuronas, en este caso baja, ¿no? Aquí tienen una motoneurona somática que va hacia el músculo esquelético y una motoneurona, en este caso, del sistema nervioso autónomo simpático. Y le explico por qué, porque la neurona convencional es más larga. ¿Ok? Aquí hay una neurona sensitiva, que esta es la neurona sensitiva baja, que va hacia la neurona. Bueno, ahí tienen otro, los otros. Ustedes no, porque se ven como está vestida, pero ustedes la verdad no es otra forma que esté vestida. Vamos a ver. Esto debe tener. No, ya sé la que voy a buscar. Yo tengo una por aquí muy espectacular. Aquí tienen. Esta es la que te voy a poner. Esta es la parte más tarde. Para mostrar esta, ¿qué prefiere? Bueno, entonces no la ven, Me encantan los clases. Ok. El potencial de membrana. ¿Cuánto es el potencial de reposo de una célula? Con 70 minutos. ¿Desde cuándo se lo estoy diciendo? Desde la primera clase, Desde la primera clase. Todas las clases se lo voy a repetir. ¿Cuánto, profe? menos 70. Ya te lo dije en un Tengo que repetir. Ahora, ¿quién mantiene este potencial de reposo? La bomba sodio y potasio ATPase. ¿Qué hace la bomba sodio y potasio ATPase? Saca 3 sodio, introduce y potasio. Ahora, esto no. Vamos a lo siguiente. Todas las células tienen diferencial de potencial, ¿ok? A través de la membrana. El potasio está más en la parte interna de la célula y el sodio en la parte Externa. externa. ¿Ok? El cloro y el sodio en la parte externa. Dentro, potasio. Muy difícil. Entonces, el potencial de membrana depende de los gradientes de concentración iónica, permeabilidad de la membrana. Entonces, hay más sodio fuera y él trata de entrar siempre. ¿Por qué? ¿Por qué él trata de entrar? Si él es positivo. Primero, hay dos condiciones. Una, un gradiente eléctrico. Él es positivo y la parte interna lo atrae, ¿cierto? Y dos, la concentración. Hay mayor concentración fuera que dentro. Por lo tanto, él trata de entrar. El potasio hace lo mismo. Él trata de salir por la concentración, más no por el gradiente eléctrico. ¿Okay? El cloro trata de entrar por la concentración, más no por el gradiente eléctrico. Allí tienen entonces los transportes. Ahí hay un canal de sodio, un canal de potasio y es la bomba sodio-potasio de cero. Ahí están los canales iónicos. Esto puede ser eso. ¿Cómo se mide? Se mide por un electrodo que está uno en la parte interna y otro en la parte externa. Y se mide el potencial. ¿Sí? Y hay un registro que puede hacerse en papel o puede hacerse también en una televisor o algo, un monitor. Lo mismo sucede con
el cambio eléctrico a nivel de corazón, lo que ustedes ven en las películas, en los monitores electrocardiograma. Entonces tiene la bomba sobre potasio secreta. Vamos a hablar mucho de eso. Los iones poseen carga eléctrica, positiva o negativa. La membrana celular es capaz de mantener la diferencia de concentración química. Si la membrana es selectiva, permite permeable. ¿Ok? Yo hago esta pregunta, ¿qué homósis, qué polaridad? Tampoco. Entonces, la membrana mantiene atrapadas en el interior grandes moléculas que son de carga negativa. En este caso son proteínas que están cargadas de fosfato y sulfato. ¿Qué hace la bomba sobre potasio secreta? Ya lo hemos visto. Utiliza PP y saca 3, todo y meten 2 potasio. algunos que no se están viendo. ¿Verdad? Claro. Sí. Entrando. La sale de PP. Esto ya lo habían visto, ¿verdad? Sí. Okay. Una sola vez por una media. Eso no existía cuando yo estudiaba. Había que, todo era creer los ciclos sueltos. Potencia de acción. Bueno. El potencial de acción, ¿se acuerdan ustedes? Tiene un periodo, una estimulación. ¿Okay? Este periodo, un estímulo, el estímulo puede ser un estímulo eléctrico, un medio químico. Este estímulo va a producir apertura de canales de sodio. Hasta llegar a un punto de menos 70 va a llegar a menos 50 milivolts. Una vez que llega a menos 50 milivolts, ahí se da el umbral, lo que se llama el todo o nada. El todo o nada. ¿Y qué ocurre en este momento cuando llega a menos 50 milivolts? Se van a abrir canales de sodio, muchos canales de sodio, dependientes del voltaje, cambio de polaridad. Aquí se van a abrir muchos canales y va a permitir la entrada de sodio, pasando de menos 50 a menos 30, poniendo ser positivo o llegando a 0 positivo o a 30 positivo. ¿Okay? En este momento va a cerrarse los canales de sodio y internamente la célula es positiva y externamente la célula es negativa en ese momento, en ese instante nada más. ¿Qué ocurre? Va a abrirse los canales de potasio. El potasio, pero ¿por qué entra la primera parte? ¿Por qué entra rápidamente sodio? Porque hay un diferencial eléctrico, ¿verdad? Internamente es negativo y externamente es positivo. Entra sodio y por concentración, ¿verdad? Hay más concentración de sodio afuera que dentro, entonces entra mucho sodio. Ahora, en el momento que se cerró los canales de sodio y que llegó a ser a casi positivo o positiva la célula externamente y dentro pasa a ser negativa, negativo afuera y positivo adentro, ¿cierto? ¿Qué pasa con el potasio? ¿Dónde hay mayor concentración de potasio? Dentro que afuera. Entonces, el potasio sale, cuando se abren los canales de potasio, sale hacia el exterior, por supuesto, al exterior de la célula, por un gradiente de concentración. Y en este momento, en este instante, también por un gradiente eléctrico, porque fuera de la célula, en esa región, se hizo negativa externamente. ¿Sí? Por eso sale entonces rápidamente. ¿Qué ocurre cuando sale el potasio? La célula se repolariza. Y puede llegar a la salida de tanto de potasio que va a llegar a ser hiperpolarización. A menos 80, menos 85, puede llegar a menos 90. ¿Y quién restituye la polaridad normal? O sea, menos 70 milivolts, la bomba sobre el potasio especial. Sacando 3 sodio e introduciendo 2 potasios. A llegar a menos 70 milivolts.
Entonces, aquí tenemos ahí dice, periodo de apertura de canales de sodio, cierre de los canales de sodio, periodo de repolarización, apertura de canales de sodio y cierre de los canales de potasio, apertura de canales de potasio y luego cierre de canales de potasio. Ocurre lo que es la ley de todo nada, la ley de independencia de estabilidad y la ley de continuidad integral y la ley de conducción. Será todo, o sea, será el potencial de acción o no será. La ley de independencia y estabilidad, o sea, se excita una sola neurona, no se, en el modo, si hay una sinapsis acá, se excita esta neurona, no se puede pasar esta sinapsis hacia otra, no. Ley de continuidad, este es un axón, si el axón es cortado, no va a continuar el potencial. Y la ley de continuidad ya, si el axón es estimulado, no va a saltar el potencial de acción de esta axón al otro axón. No, eso no ocurre. Y esto lo hemos visto. ¿Quiénes son las que se pintan? El neurona, el músculo y glándula. La polarización de la membrana tiene potencia de menos 70, ya lo dije. La depolarización es la reducción del estado de reposo que se mueve hacia menos de 0 a menos 55 milivoltios. La repolarización es el potencial que se retorna al potencial de reposo después de ser depolarizado. La hiperpolarización cuando el potencial es mayor al potencial de reposo. Puede llegar a menos 60, menos 90, menos 85, pero aquí tienen entonces, vamos a pasar uno que se llama aquí ocurre el estímulo, en esta zona. Puede ser un mediador químico, acetilcolina, que llega a unos receptores que produce la apertura de los cambios de configuración y la apertura de los canales de sodio. O un estímulo eléctrico, lo que ocurre. Y va a llegar a menos 50 milivoltios. En este punto llega lo que se llama el umbral. Y aquí será el todo o nada. Y cuando ocurre que llega a menos 50 milivoltios, entonces ya abren los canales dependientes, los canales solo dependientes de cambio de voltaje. Y se abren todos los canales en esta zona, produciendo la depolarización. Cuando llegue a menos a 30 positivos, aquí se cierran los canales de sodio. ¿Por qué entra el sodio dentro de la célula? Por dos cosas que le dije. Por un potencial eléctrico, ¿verdad? Y concentración. Y por potencial de concentración. O gradiente de concentración. Con gradiente eléctrico, un gradiente de concentración. Aquí se cierran entonces los canales de sodio. Se salen los canales de potasio. En este momento, la célula por fuera se hace negativa y por dentro se hizo positiva. Entonces, al abrir los canales de potasio, ¿qué ocurre? El potasio sale por un gradiente de concentración y por un gradiente eléctrico. Una vez que pasa a menos 60, menos 80 milivoltios, ¿qué ocurre? Se cierran los canales de potasio. Y se dio la repolarización hasta llegar a un proceso de hiperpolarización. ¿Quién retoma el potencial de reposo? La bomba sodio. Potasio TPA. ¿Qué hace? Saca Aquí tienen estímulos, estímulos eléctricos que no llegaron a alumbrar. Que no llegó a alumbrar, por lo tanto no se dio potencial de acción. Este tampoco dio alumbrar, no se dio. Aumentó la frecuencia hasta llegar a alumbrar. Y en este momento llegó a menos 50, menos 55 milivoltios y se aperturaron todos los canales de sodio dependientes de voltaje, o de cambio de voltaje, o de polaridad, ¿verdad? Y se dio entonces la depolarización. ¿Ok? ¿Por qué entró sodio? Por dos condiciones. Gradiente eléctrica y gradiente de concentración. Por un gradiente eléctrico y por un gradiente de concentración.
¿Qué ocurre aquí? Que se rompen Los canales de sodio. Total. la célula quedó por fuera. Negativa, y la adentro positiva. Porque adentro hay potasio y llegó a menos a más 30, imagínense. Entonces, ¿qué hace el potasio? Sale de la célula por dos condiciones, por un gradiente eléctrico y por un gradiente de abajo. Ah, Federico, esta es la segunda de la materia. Ah, dime. Porque yo me contigo. La célula se hace positiva dentro en ese momento, porque entró mucho sodio. ¿Y cuánto? Se puede ver que llegó a menos, digo a más 30 dentro de la célula. Y afuera, todo para si entró todo el sodio que podía, afuera ¿cómo quedó? No, afuera quedó flor, quedó negativo. Por lo tanto, en el momento que salen los canales de potasio, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con el potasio? El potasio va a salir por dos condiciones. Uno, por un gradiente eléctrico que atrae negativo y el otro por un gradiente positivo. En ese momento se despolariza la célula y va a llegar a ser a menos 70, menos 80, ¿verdad? Que es la interpolarización. En ese momento se cierran los canales de potasio. ¿Y quién viene a restituir? La bomba de PA. La bomba de lo mismo, no se lo digo más. ¿Ves? Es lo mismo otra vez. Para que se dé el potencial de acción, tiene que, a juro, alcanzar el umbral, ¿sí? Si no, no se da. Por eso es ley de todo o nada. Exacto. Ahí es lo mismo, que no voy a explicar, ya me cansé, ya se lo dije. Ok, nos vamos. No. Este es el canal de sodio. La estructura molecular del canal de sodio. Hay un pez, que es el pez globo, y por una enzima que tiene el pez globo, que se llama tetratoxina, bloquea los canales de sodio y produce una relajación, muy parecida a la muerte. Y si lo consume en peso, pues puede producir la muerte, porque se paralizan los músculos respiratorios y el sujeto humano. Y ahí viene, que lo que hace bloquea el canal y entonces no hay despolarización, sino se relaja todo. Genera un potencial, pero está difícil. Está difícil. Eso no lo digo. Mucha imaginación. Entra sodio o positivo. Bueno. Ahí tenemos una... ¿Qué está haciendo? No tiene derecho a la gente. Nunca habrá una revolución en la línea. Bueno, la neurona, la neurona de esto, ¿no? Esto es lo mismo. Yo no voy a explicar lo mismo otra vez 4 veces. Potenciales locales. Voy a tratar de darle lo mismo. Ahora, ¿cómo es el impulso nervioso en un axón, señores? El potencial que en un axón, que es mielínico, va de forma saltatoria. ¿Okay? No, al iniciar se da el potencial, se da el todo nada, y los iones van moviéndose. Por ejemplo, acá en esta zona es negativo, se dio el potencial. Los iones, cuando están de este lado, se mueven hacia el lado, hacia un lado, se va moviendo. Vamos a ponerlo, aquí se dio la entrada de sodio. Y aquí los iones se van moviendo del lado positivo, acá, y este que está positivo hacia el lado negativo. Y entonces eso va saltando de 9 amperes a 9 amperes. Lo que dice. Aquí pueden verlo también. Aquí se dio la entrada de sodio. ¿Qué hicieron estos iones? Pasaron para acá. Estos iones que estaban acá se vinieron para aquí. Y aquí se abren primero los canales de sodio. Y así sucesivamente va saltando. Ok, lo que quiero que entiendan es que el impulso nervioso a nivel de
un axón mielínico, el impulso nervioso de forma saltatoria. Aquí dice que la abertura de mielina acelera la velocidad de conducción. Entre más grueso el nervio, más velocidad tiene. Ahí tienen los astrocitos que producen las proyecciones protoplasmáticas que van a ir hacia los axones. ¿Sí? Ahí lo ven. Un astrocito o una célula Schwann envolviendo la axón. Esto es lo mismo, yo no voy a estar explicando todo esto de verdad. O sea, hay un periodo absoluto y un periodo relativo cuando hay el impulso, cuando hay el periodo refractario. Mire, cuando se da el potencial de acción, acá en este momento no puede producirse otro periodo, otro potencial de acción, no se puede. En el periodo refractario es porque aquí está hiperpolarizada también la célula y no se puede producir otro potencial de acción. Tiene que esperar a que llegue el potencial de repulsión. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? Que para que esos periodos se den, para que solamente el impulso nervioso se dirija hacia adelante, no se dirija hacia atrás, luego hacia adelante, no. La sinapsis, ¿qué es la sinapsis? Anteriormente se decía que la sinapsis era una unión, pero en realidad no hay una unión, que es el que siempre hay un espacio de medula. Hay dos tipos de sinapsis, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Principalmente la sinapsis eléctrica se da a nivel de los insectos o entre los astrocitos, ¿verdad? Ellos son un tipo de comunicación eléctrica en el corazón, pero no son sinapsis como tal, o sea, no son neuronas. La otra son las sinapsis químicas, que son a través de mediadores químicos. Acetilcolina, ¿verdad? GABA, glicina, otro puede ser adrenalina, noradrenalina, aspartato, glutamato, son mediadores químicos. Y algunas hormonas también trabajan como mediadores químicos, oxitocina, oxitocina, ADH. Las sinapsis tienen están ubicadas a nivel de las proyecciones protoplasmáticas. Por ejemplo, en los axones hay sinapsis, o hay botones en el terminal del axón, ¿no? Esto así, como si fueran dedos. O a lo largo del axón también hay proyecciones protoplasmáticas. Las dendritas que están alrededor de una célula de la neurona también permiten hacer sinapsis. Y la mayor parte de las sinapsis están a nivel del soma o de la membrana celular de una neurona. La sinapsis está conformada por un botón presináptico y un botón postsináptico. El botón presináptico está configurado por mitocondrias y mediadores químicos o gránulos con mediadores químicos, mientras que el botón postsináptico, que tiene mitocondrias, tiene muchos receptores para los mediadores químicos. Ahora, estos receptores pueden ser de dos tipos, canales iónicos o receptores metautóficos. Eso lo vamos a ver más o menos. La sináptica siempre opera en una sola dirección. Botón presináptico hacia el botón postsináptico, no al revés. El neurotransmisor es siempre liberado en una sinapsis dada. No hay dos mediadores químicos, se libera un solo mediador químico. O sea, no se puede liberar adrenalina y acetilcolina, no se da. O libera acetilcolina o libera adrenalina o noradrenalina. ¿Okay? Una sinapsis dada siempre excitatoria de micro. Eso es relativo. Esto es relativo. ¿Por qué? Porque no es de tipo
el mediador químico o la sinapsis es el receptor el que va a decir si es de tipo inhibitorio o excitatorio. Yo vuelvo a repetir. Por ejemplo, existen receptores metabotrópicos existen receptores metabotrópicos y receptores ionotrópicos de acetilcolina. Todos los receptores ionotrópicos son excitatorios, todos. O sea, nicotínico tipo 1, 2 y 3. El 1 que está ubicado a nivel de la placa motora, a nivel de la sinapsis molecular. El 2 que está ubicado a nivel de los ganglios nerviosos. Y el 3, nicotínico 3, que está en el sistema nervioso central. Los receptores muscarínicos se dividen en 5. Muscarínico tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo digo, los 1, los 3 y el 5 son de tipo excitatorio, mientras que el 2 y el 4 son de tipo inhibitorio. ¿Está claro? Entonces, la sinapsis puede ser de tipo excitatorio y inhibitorio, pero de acuerdo a los receptores. Ya les había dicho, la sinapsis eléctrica está en la sinapsis química. Ya no voy a... Aquí tienen una neurona, la mayor cantidad de sinapsis está ubicada a nivel del estómago. Ya son las proyecciones protoplasmáticas, las dendritas, y este es el exoma. Pueden ver acá también la sinapsis, ¿verdad? En una neurona, en una neurona. Este es la sinapsis, este es el botón del pie terminal, botón presináptico. Aquí hay muchos mediadores químicos y esta es la neurona postsináptica o botón postsináptico, ¿verdad? Que tiene receptores, en este caso son canales iones. Aquí tienen otra vez una dendrita, el botón presináptico y la sinapsis. Otra vez lo mismo. Las sinapsis no son estructuras, siempre hay un espacio y entre ellas hay proteínas integrinas que le permiten la unión. ¿Ok? Aquí puede introducirse un astrocito y puede romper esta unión. Se impide la sinapsis. Eso puede ocurrir. Aquí ven cómo se libera un mediador químico y aquí hay su receptor. ¿Ok? Eso es apartado. Ahí tienen otra vez, como ven, las proteínas que unen a la sinapsis. Aquí tienen un receptor que está asociado a una PGS. Y esta PGS activa a la valenticiclasa. Digo, a la valenticlasa produce AMP cíclico, ¿verdad? Y aquí es una polimerización de proteínas. Eso es otro mecanismo que se puede dar. Aquí hay otro, este es glutamato. El mediador químico se le asocia al glutamato y los receptores de glutamato. Normalmente hay dos tipos de receptores de glutamato, uno de tipo inhibitorio y otro de tipo excitatorio. En este caso es un canal de sodio que permite la depolarización, entrada de sodio. La dopa es de tipo inhibitorio. Por ejemplo, acá el mediador químico se une al canal y abre los canales de cloro y permite la entrada de cloro hiperpolarizando la neurona. Y en otro caso puede producirse la salida de potasio. Si sale potasio al interior de la célula se hace más negativa y se hiperpolariza la neurona, trayendo como consecuencia que haya una inhibición de la neurona. La excitación siempre es la entrada de sodio. Ahí tienen lo mismo, ya yo creo que ya se cansado de decirlo. Esta es cómo está conformada esta es la sinapsis neuromuscular. Ahí
Tienen potenciales, se libera el medio químico, se une a su receptor y entra solo. Más fácil no. Ajá. ¿Cómo ocurre eso? Pregunta. ¿Cómo ocurre la liberación del mediador químico? ¿Cómo es la transmisión del impulso nervioso? ¿Cómo se forma el mediador químico? Acetilcolina. ¿Cómo se forma? La acetilcolina se forma con la colina y acetil-CoA. La colina puede ser reutilizada de otro mediador químico, de acetilcolina, o viene del soma de la neurona. Se incorpora y hay una enzima que se llama acetilcolina sintetasa y une a la colina y une a acetil-CoA y forma acetilcolina, pero dentro del grano. ¿Okay? No es difícil. Si es GABA, sería glutamato, glutamina, o la glutamina se transforma en glutamato y forma ácido gamma-aminobutírico. Así se forma GABA. La glicina es glicina, siempre es un solo aminoácido. ¿Cómo se forma la noradrenalina? O adrenalina. Tirosina, dopamina, noradrenalina y la adrenalina. Ahora, el mediador químico, aquí viene un potencial de acción. Y el potencial de acción abre canales de calcio. Existen canales sensibles a los cambios de polaridad. Al abrir los canales de calcio, el calcio que está aquí se introduce en la célula y va a unirse el calcio a la calmodulina. La calmodulina forma microtúbulos. Toma la tubulina alfa, tubulina beta, la fosforila y forma microtúbulos. Los microtúbulos se van a dirigir hacia dónde? Hacia la membrana del botón presináptico. El calcio se une también al gránulo. Y en el gránulo se le van a unir citaxina, sinaptopregina y los SNAP. Y eso lo van a permitir movimiento hacia la membrana presináptica. Citaxina y sinaptopregina permiten la unión del gránulo con la membrana presináptica. Y los SNAP lo que hacen es esto, abrir un boquete, abrir un agujero entre los ácidos grasos. Luego lo va a envolver la actina en presencia de calcio y ATP, la actina lo va a comprimir y va a producir el proceso de exocitosis. Hay dos procesos de exocitosis, uno rápido y uno lento. Este sería el proceso lento. Pero hay otro más rápido que es cuando hay cambio de eléctrico o cambio de polaridad del gránulo internamente, rápidamente se va a unir a la membrana, siempre y cuando tenga la proteína. ¿Okay? Vamos a ver, mamá. Ok, aquí tienen lo que yo le estaba, hay una, aquí ocurre, tiene potencial, se abren los canales y entra calcio. El calcio se une a la calmodulina y permite formación de microtúbulos y el calcio también se une a los gránulos para que estos vayan a desplazarse a la membrana presináptica. Allí tienen las uniones entre el gránulo, estos son los SNAP, que se unen a la membrana del botón y a la membrana presináptica. ¿Qué hacen los SNAP? De nada hacen, abren los ácidos grasos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tienen la acetilcolina, lo que yo le decía, el acetato o acetil-CoA, ¿verdad? Colina y se une. ¿Quién lo une? ¿Quién lo une? La acetilcolina sintetasa. ¿Y se introduce dónde? En el grano. ¿Ok?
Una vez que el gránulo hay el proceso de exocitosis, se unen a su receptor. En este caso, un receptor ionotrópico. El receptor ionotrópico abre los canales, en este caso de sodio, y permite la entrada de sodio. Al entrar sodio se produce todo o nada, y se da el potencial de acción, que es el impulso que va a todo lo largo de la membrana y de la acción. Allí tienen entonces la acetil-CoA más la colina, se forma la acetil-colina. ¿Okay? No hay... ¿quién destruye la acetil-colina? ¿Quién destruye la acetil-colina? La colinesterasa. La colinesterasa. ¿Quién inhibe la colinesterasa? Los órganos fosforados y los órganos clorinados. Por eso es que cuando hay intoxicación empiezan ustedes a ver una salivación excesiva, porque no hay destrucción de la acetilcolina. Ya lo veo. Aquí pueden ver, no se lo voy a preguntar, pero pueden ver cuántas proteínas hay que se le pueden unir al gránulo. Hay 50, aquí hay 50. Ya determinadas, o sea, imagínense cuántas proteínas se le unen. Todos ustedes unen diferentes al gránulo. Aquí pueden ver cimatobredina y citarcina y los cetnatos, lo que permiten la unión de la membrana del gránulo con la membrana presináptica. Ahora, aquí hay, ustedes se acuerdan que hay un individuo que se la pasa humano, se colocan muchos otros en la cara, ¿verdad? Son los avanzados de edad, no se coloquen nunca otros de aquí para abajo. ¿Por qué? Se les va a caer la comida y va a empezar a salivarse por todo esto. Porque bloquean la sinapsis. Aquí se dice, la toxina múltiple que bloquea la liberación de neurotransmisores, ¿verdad? Son endotoxicidades. ¿A quién se unen? Impiden la fusión del gránulo con la membrana. No hay el proceso de exocitosis. Entonces siempre se van a colocar otros de aquí para allá. No se lo coloquen aquí, porque entonces le queda párpado caído aquí en esta zona. ¿Okay? Y eso le dura años. Entonces produce el botulín, la toxina botulínica, actúan sobre el estén, sobre el snapo. Por lo tanto, no hay apertura de los ácidos grasos y el proceso de exocitosis no se da. Mientras que las toxinas tetánicas causan paralisia hepática, bloquean la liberación presináptica del neurotransmisor. ¿Okay? Aquí tienen un neurotransmisor con su receptor que es endocitado. Ayer tú me dice el exceso de minerales químicos o cuando el receptor está oxidado, ya ha pasado su vida útil, que es endocitado y es destruido. Aquí tienen, esto está en internet, esto lo pueden buscar y pueden apretar cada uno de estos y van a hacer todas las funciones que tienen. Esto es lo que está en inglés. Está muy bonito. Pero eso solamente para mostrar. Ahí tienen otra vez todas las proteínas que pueden intervenir. Yo solamente les pido dos: cicartina, cimatobredina y los de cetnato, que son los que van a permitir la unión. Ahí tienen otra vez lo mismo, yo no voy a volver a explicar lo mismo, el químico. Ahí está cicartina, cimatobredina y el cetnato. La vesícula. Aquí tiene la función del stand, pueden ver. Abre los ácidos grasos. ¿Okay? Rompe los ácidos de hidrógeno. Allí tiene un gránulo con muchos proteínas. Parece una piedra. Aquí hay un proceso aquí están las células que hay cuando producen endocitosis, degrada el neuroquímico y parte del neuroquímico vuelve otra vez a la neurona y en la neurona es recapturado según vamos a suponer que se hace la colina más
acetilcolina y forma otra vez acetilcolina. Ahí tienen integrinas que están entre el botón presinático y el botón posinático. Es una familia, solamente es para mostrar lo que existe. Vamos a ver lo mismo. Ahora, ¿qué es un cuánto? O sea, la teoría del cuánto. ¿Qué es eso? El cuánto se libera en el mediador químico y cuántos gránulos se liberan en un momento de una sinapsis. Entonces, los potenciales de miniatura de placa van a liberar potenciales de polarización pequeños y espontáneos, menor amplitud de potencial evocado, y producido por cuántos, paquetes de tamaño uniforme en acetilcolina. Entonces, los potenciales de placa terminan de polarización aditiva por la descarga sincronónica de varios cuantos. Un cuanto es un solo gránulo cuando se libera. Pueden haber hasta 200.000 moléculas de 200 cuantos liberan 5.000 moléculas de acetilcolina. Y pueden haber hasta 500.000 receptores de acetilcolina. En una sola sinapsis. O sea, es mucho, muy grande. Pero todo depende de qué, de la cantidad de calcio que entre a botón presinático. Si hay mucho calcio que entra, mayor cantidad de cuantos van a salir. Va a estar haciendo y todo lo hacemos así. ¿Sabes para qué se relajan en la cara del cerebro? Porque tanto se relajan cansados. Ahora, los receptores. Ya hablamos de cómo se libera el mediador químico, ya hablé cómo se produce el mediador químico. Ahora vamos a la neurona posináptica o al botón posináptico. ¿Qué hay en el botón posináptico? Receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos se caracterizan por ser canales de iones, que pueden ser de sodio, de potasio o de cloro. ¿Ok? 3 iones. Está conformado por 4 a 7 unidades similares, que atraviesan cada unidad atraviesa 7 veces la membrana. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que los receptores pueden ser de tipo excitatorio y de tipo inhibitorio. Los canales, los receptores metabotrópicos siempre van a introducir mecanismos de acción celular internamente dentro de la célula. Aquí tienen mediadores químicos liberados y van a unir ya su receptor. Y a la vez de los canales iónicos va a entrar, en este caso, sodio. Entre los mismos. Este es un receptor de acetilcolina. Pueden ver acá, hay muchas proteínas que están alrededor del receptor. Si una de estas proteínas deja de funcionar o no se produce, va a producir, en este caso es una placa motora. Es un receptor a nivel de musculatura y actividades eléctricas. ¿Qué va a ocurrir? Si esta proteína, por ejemplo, distrobevina, va a producir distrofia muscular. No se estimula el músculo, no se va a producir potenciales de placa, por lo tanto el músculo se atrofia. ¿Okay? Miastenia grave. Ahí tienen receptores de GABA y de glicina. Los receptores de GABA y glicina son canales iónicos de cloro. A la vez que va a entrar cloro dentro de la célula y va a pasar de menos 70 a menos 90 a menos 120, por lo tanto es hiperpolarización y la célula se va a inhibir. ¿Queda claro? Hay receptores de acetilcolina, receptores de aspartato y de glutamato. Normalmente los receptores de glutamato y aspartato son de tipo excitatorio, pero hay también de tipo inhibitorio. En este caso vamos a poner lo que son de tipo excitatorio, o sea, son canales de sodio. Y los canales en este caso son nicotínicos, son de
tiene lo que yo les decía, la síntesis proteica. La síntesis proteica de un retículo endoplástico y pasa para el Golgi, se forma una vesícula y la vesícula se va a expresar en la membrana celular. Luego esta se va a ir desplazando hasta que configura todas las proteínas que debe tener el receptor y se ubica a nivel, en este caso puede ser una placa motora. Una vez que cumple su función o que ya se ha oxidado, ¿verdad? El receptor se introduce por una vesícula y es degradado por liposinas o por enzimas lisosomas. En algunos casos, aquí no hay el proceso de catabolismo por ubiquitinación. La ubiquitinación siempre son proteínas ya internas dentro de la célula. Bueno, ¿tiene una sola parte de ejercicio? No le gusta. Mediadores químicos, lo mismo ya. Otra vez. El mediador químico, en este caso, un receptor metabotrópico. Puede ser, vamos a suponer que es excitatorio, que le puedo decir, receptor mucarínico tipo 1, 3 o 5. Va a estimular una proteína G, que puede una PGQ-11. La PGQ-11 estimula, por ejemplo, a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C produce inositol trifosfato y el inositol trifosfato abre canales de calcio en retículo endoplástico, permitiendo la salida de calcio. Si esto fuera una musculatura cardíaca o del nódulo auricular, va a estimular las potenciales de acción que estimulando el corazón. ¿Okay? Pero eso no ocurre en el corazón, tiene que ser en la musculatura de los vasos sanguíneos. Porque en el corazón lo que hay son receptores mucarínicos tipo 2. Y los mucarínicos tipo 2 en una PGI, ¿y qué hace? Abre canales de potasio. Al abrir canales de potasio, sale potasio al interior de la célula y se hiperpolariza la célula del nódulo senoauricular, disminuyendo frecuencia cardíaca, disminuyendo gasto cardíaco. Por ejemplo, aquí tiene, este es un receptor mucarínico tipo 1, lo que yo le decía. Una PGQ-11 estimula la fosfolipasa C, se produce inositol trifosfato y se incrementan los niveles de calcio. Esto puede ser un vaso sanguíneo, musculatura de vaso sanguíneo, produce vasoconstricción. Podría ser. Este es un mucarínico tipo 2, en una PGI. ¿Qué es lo que hace? La PGI se estimula y abre los canales de potasio. Sale potasio y se incorpora la célula. Allí tiene un receptor de aspartato. No vamos a hablar mucho de esto. Allí tiene un mucarínico 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los excitatorios? El 1, el 3 y el 5. Los inhibitorios son 2 y 4. Ahí tienen los receptores nicotínicos, tipo 1, 2 y 3. Todos son excitatorios, ¿verdad? El 1 está en la placa motora, el 2 en los ganglios y el 3 en los sistemas nerviosos centrales.